Sí, entonces la sesión del día de hoy la vamos a dedicar a contestar algunas preguntas y ver algunos problemas. Yo les digo problemas tipo ejemplo, que suelen venir en guías o en exámenes de admisión. Sí, entonces, por favor, cualquier detalle, sin dudarlo, por ahí interrúmpanme, ¿sí? Para ir retomando lo que necesitamos, ¿no? O si perdieron por ahí algún tipo de detalle. Entonces, digamos, primer comercial. Eh, este tipo de materiales ustedes los encuentran en internet. Algo muy importante de que ustedes vayan a la universidad es que se hagan lo más independientes posibles para trabajar. Entonces, créanme, o sea, van a Google, le ponen ejercicios, leyes de Newton o problemas leyes de Newton, le dan un espacio, escriben PDF y el primer documento les prometo que se encuentran, o a lo más el segundo es este, ¿sí? Entonces, lo interesante de este tipo de documentos es que les da una práctica para sus exámenes de admisión. Si ustedes logran, digamos, adivinar o adquirir buen ritmo para el examen de admisión, eso les beneficia mucho. Creo que se los dije la semana pasada y si no se los dije, se los digo y si se los dije, se los vuelvo a repetir. Normalmente lo que los amuela en este tipo de exámenes de admisión, ¿sí? Es que el estudiante se agota cuando hace el examen. Por ejemplo, los formatos de exámenes son, en casi todas las universidades públicas, son 120 preguntas en 120 minutos o 180 preguntas en 180 minutos o algún valor entre eso. ¿Sí? Entonces, los exámenes de admisión son de pregunta por minuto, haciendo ejercicios, simulacros de exámenes de admisión. Siempre me he encontrado con que las primeras 60 las contestan perfectamente bien, las segundas 60 una bien y una mal, y las últimas 60 las contestan todas mal. No porque no sepan, no se crean que las últimas 60 preguntas son más difíciles que las 60 primeras. De hecho, a veces les hacía el ejercicio de ponerles lo más fácil al final y lo más difícil al principio. De todas maneras, las fáciles las sacaban mal. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes se cansan. Entonces, es bien importante que adquieran práctica, busquen materiales, busquen problemas resueltos y puedan ustedes hacer sesiones de 2, 3 horas trabajando. Y por ejemplo, obviamente se van a cansar, se van a marear, van a sentir que la última hora no rinden, pero conforme ustedes empiecen a hacer eso con frecuencia, con asiduidad, ustedes van a agarrar ritmo. Entonces, aquí están las soluciones, pero bueno, trataremos de no irnos para acá. ¿Sí? Estos materiales igual se los podemos pasar al final. Nada más es para ejemplificar el tipo de cosas y poder avanzar rápido en los temas y hoy cubrirlo, la parte de ejercicios y ver ejercicios también de gravitación universal, que eso no lo discutimos. Entonces dice, una mujer sostiene un objeto en sus manos. ¿Sí? Entonces, aplicando la tercera ley de Newton, la fuerza de reacción del peso de la bola es, ¿sí? Y aquí nos dan las siguientes opciones. Eh, Edgar, por ahí se te prendió tu micrófono. Si lo puedes silenciar, por favor. Gracias. ¿Sale? Entonces dice, la fuerza normal que el piso ejerce sobre los pies de la mujer, la fuerza normal de la mano de la mujer que ejerce sobre el objeto, la fuerza normal del objeto que ejerce sobre la mano de la mujer, la fuerza gravitacional del objeto que ejerce sobre la tierra. Entonces, este tipo de preguntas son lo que, luego lo que lo sacan de quicio en los exámenes, ¿sí? Quizás para ilustrar un poquito mejor la situación, aquí los puede salvar a hacer un dibujo, un diagramita sencillo. Digo, ahí está escrita la solución, pero tienen la siguiente situación. ¿Sí? Tienen a una persona, más o menos así, y la persona tiene una pelotita. Para resaltar la pelota la pongo de otro color. Entonces, si este tipo de preguntas, digamos con el diagrama uno alcanza a visualizar más cosas. Hay gente que se puede concentrar en ver, por ejemplo, la interacción mano-pelota, ¿no?
y piensa que con esto lo puede contestar. Pero siempre que les hagan preguntas de fuerza, acción, reacción, hay que considerar el marco más grande, más amplio. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que digamos, estas personas fungen como si fueran un solo objeto, ¿sí? Y estas personas están siendo atraídas por la fuerza gravitacional hacia abajo. Y así como el planeta Tierra atrae a los objetos o atrae a las personas, aunque ustedes no la crean, las personas atraemos al planeta Tierra, ¿sí? Es un par de fuerzas. Entonces acuérdense lo que vimos en la clase de la semana anterior, que las fuerzas jamás aparecen aisladas, siempre las fuerzas tienen que ir por pares, ¿sí? Es muy importante que tengan eso en ¿cómo se llama? En consideración. Y esto les va a ayudar a contestar correctamente la pregunta. De hecho, la respuesta pues es la D, ¿sí? El par fuerza gravitacional del objeto que ejerce sobre la Tierra y sobre la misma persona. Entonces, la persona atrae a la Tierra atrae a la persona. El objeto atrae a la Tierra atrae a la pelota. Entonces, esos son los pares correctos de fuerzas, ¿sí? Incluso hablando de fuerzas gravitatorias, que ahorita vamos a ver el tema más en detalle de cómo son estas fuerzas y cómo son estos conceptos, ¿sí? La pelota atrae gravitacionalmente a la persona y la persona atrae gravitacionalmente a la pelota, ¿sí? En la práctica estas fuerzas de atracción entre objetos pequeños pues son fuerzas pequeñísimas, pero bueno, esto les da una idea de más o menos cómo funciona. Entonces, en este dibujo tenemos tres pares de fuerzas, ¿sí? Persona-tierra, pelota-tierra y finalmente, ¿cómo se llama? Persona-pelota. No sé si hay alguna duda con el ejercicio o con el concepto que se acaba de discutir. La clase se está grabando desde el principio, no te preocupes, Adrián. Sí, y antes de que se acabe la clase, les voy a pasar el link. Hay un truco para empezar a subir el video y en lo que se va subiendo el video, ya se genera el link. Entonces, aunque no se haya subido el video, yo les puedo dejar aquí el link ya para que lo chequen más tarde. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? Si no, vámonos a lo que sigue. ¿Sí? Segundo ejercicio, leyes de Newton. Entonces, no voy a resolver este 2, voy a resolver uno que tengo por acá para presentar algunos conceptos y que ustedes recuerden algún par de cosas, ¿sí? Entonces, estos son también problemas, yo les digo, típicos de examen de admisión. Déjenme hacer esto un poquito más grande. Entonces les dice, ¿cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons que le suministran sus reactores? ¿Sí? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, ejercicios de fuerzas, de aceleración, de equilibrio, siempre lo fundamental es partir de lo que ustedes seguramente ya conocen como el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En un diagrama de cuerpo libre se coloca un puntito en el centro de un eje cartesiano, ¿sí? O se puede hacer el dibujo del objeto. Por ejemplo, aquí está dibujado el cohete, pero eso realmente es innecesario. El cohete puede ser descrito por un punto y con flechas, que en este caso son los vectores, que discutimos ya muy ampliamente la clase anterior, señalamos hacia dónde aplican las diferentes fuerzas, ¿sí? Entonces todos los objetos, por encontrarse inmersos en un campo gravitacional, pues van a tener una fuerza que los atrae hacia la Tierra, en este caso, que le vamos a llamar peso, ¿sí? Muy importante, peso y masa sí están relacionados, por supuesto que uno tiene que ver uno con el otro, pero son conceptos diferentes en física. No sé si se sepan, por ejemplo, la definición de materia, ¿sí? Pues de masa, por ejemplo. ¿Alguien que sepa la definición de masa? Chicos, ¿andan por ahí? O díganme, no, profe, no, nos confundimos, no lo sabemos para irle avanzando. ¿Alguien que sepa la definición de masa?
Es la cantidad de materia que hay en un En- cuerpo o objeto. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Y definición de peso Esa es la atracción que tiene la masa es sobre... una fuerza, bien importante ahí. Lo que dijiste es correcto, nada más hay que agregarle ahí la palabra fuerza. El peso es una fuerza, la masa no es una fuerza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diferenciar ese tipo de conceptos en las preguntas los va a sacar muchas veces del apuro o les va a ayudar a contestar muy rápido. ¿Sí? Entonces, el objeto tiene su masa, ¿sí? El objeto tiene aquí su masa y podemos definir en este caso el peso. Entonces, una ecuación que se utiliza muchísimo pues es esta. El peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, ya que tienen el dibujo e identifican cómo son las formas de las fuerzas o si tienen alguna fórmula o lo que sea, pues hacemos en este caso la sumatoria de fuerzas. Entonces, la fórmula que les voy a escribir aquí, digamos, es bastante universal, ¿no? Entonces vamos a tener que la fuerza, ¿sí? La fuerza total que aplica sobre el objeto pues tiene que ser igual a la suma de fuerzas. A la gente le encanta utilizar estos símbolos, ¿sí? Que es el símbolo de sumatoria. Alguien que no lo conozca o que no lo sepa usar, sino para explicar brevemente cómo es que funciona. Si lo puede explicar, por favor. Sale. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos escrito aquí, esto de aquí abajo le llamamos contador, ¿sí? Y el contador siempre tiene que empezar en algún número. El contador en general puede empezar en cualquier número, puede empezar en el 0, puede empezar en el 1, puede empezar en el 2, puede empezar incluso en números negativos. Por ejemplo, puede empezar en el -3. Entonces, el contador es un número entero, ¿sí? El número de acá, de arriba, le llamamos el límite de la suma. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo más habitual es encontrarse cosas como esta. La sumatoria de i desde el 0, por ejemplo, y vamos a sumar hasta 3 veces. Entonces, aquí el contador es muy importante señalarlo. Vean que se le puso la letra I. Entonces, en la fórmula que aparezca acá, ustedes tienen que identificar la I. Entonces, esto significa que ustedes van a ir tomando el objeto de aquí, que se los voy a señalar de otro color, ¿sí? Lo que está en rojo, y lo van a poner el rojo para 0, el rojo para 1, el rojo para 2, el rojo para hasta el número que está indicado en la parte superior de la sumatoria. Entonces, por ejemplo, esto significa la suma de F0, ¿sí? ¿Por qué le puse 0? Porque el contador empezaba en 0, ¿sí? Más F1, más F2, hasta F3. Entonces, esto de aquí, que está ahorita remarcado, para no escribir todo esto de la derecha, se puede escribir de manera compacta así. Nada más para afinar un poquito el ejemplo, si lo hubiéramos puesto desde el -2, pues entonces nos faltó F desde -2 más F desde -1 más F0 más F1 más F2 más F3. ¿Sí? Entonces vean, son muy simples de manejar estos símbolos de sumatoria. Y básicamente es para abreviar. Entonces, ¿alguna duda del símbolo de sumatoria? No, sí quedó claro. Sale, muchas gracias. Sí, bueno, no vamos a desviarnos en esto es otro tema. Entonces, cuando ustedes vean escrito esto, de hecho, muchas veces se lo ponen así. Ponen sin el índice o sin el límite de la suma. Entonces, esto de aquí significa que la fuerza total es igual a la suma de las diferentes fuerzas, donde es ahí, pues significa el contador, ¿no? Incluso algunos muy flojos lo escriben así. Entonces, como, bueno, ya digamos que esto es como una fórmula muy universal. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir escribiendo las fuerzas, ¿sí? En este caso, que van a actuar sobre el objeto, para poder encontrar la fuerza total que actúa sobre esto, ¿no? Entonces, vamos aquí a tener que la fuerza que actúa sobre la nave
pues tiene que ser igual a la fuerza de los reactores, ¿sí? Vamos a ponerle ahí fuerza del reactor, o ellos aquí en el dibujo nada más lo ponen como esa F. Perdón, aquí me falta la total. En este caso, más el peso, ¿sí? Y después la fuerza, digamos aquí total que va a actuar. Lo que podemos hacer es esta masa, perdón, ahí podemos sustituir la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, que la discutimos la clase anterior, y aquí va mg, ¿sí? Entonces esta es la masa del cohete, y para saber digamos la fuerza total que actúa sobre esto, por ejemplo, aquí vamos a recordar que nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza F newtons que se le suministran sus reactores? ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, esta es la fuerza del cohete, ¿sí? La fuerza de los reactores va a ser la fuerza total. Aquí lo voy a poner reactor. Y lo que nos piden es la aceleración, entonces hay que despejarla a la aceleración de por aquí. Entonces, para poder despejar a la aceleración y poder contestar la pregunta que nos están haciendo, va a ser la fuerza del reactor, ¿sí? Esta mg pasa restando del otro lado y nos va a ir quedando que ma es igual a la fuerza del reactor menos mg. Y finalmente m pasa dividiendo. En algún... no me imagino exactamente cómo puede ser el formato de su examen de admisión, pero me ha tocado ver exámenes, por ejemplo, esto es como bien típico del poli. En el poli, una de las opciones que les puede venir es esta. Por ejemplo, por ahí he visto las guías de estudio del poli y les pueden aventar algo como esto. O como un ejercicio final, les pueden dar aquí valores para la fuerza del reactor, ¿no? Les pueden decir, les pueden dar números sencillos para M, para G y para F, y para que ustedes hagan las operaciones. Entonces, no sé si hay alguna duda de este ejercicio. O sea, vean que es muy simple. Como que me tardé mucho explicándolo, di muchos detalles, pero vean, son cosas muy, muy sencillas de hacer. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Quieren que le pongamos números a eso? ¿Quieren practicar su valor numérico? ¿O pasamos a otro problema Sí, por favor, diferente? profe. Sí, por favor, profe. Por ejemplo, vamos a inventarnos por aquí unos números, ¿no? Típicamente la masa de un cohete pues puede ser de unas 2 o 3 toneladas. Entonces la fuerza del reactor puede ser para, vamos a ponerle aquí, que será unos 50,000 newtons, ¿no? Y sirve que manejamos las unidades. La masa del cohete vamos a ponerlo de 1000. Y en estos exámenes, luego son cosas que a mí me sacan de quicio, pero bueno, es para probar sus habilidades. La gravedad típicamente la redondean a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención cuando vayan contestando preguntas, porque por ahí les pueden poner el comentario, use la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos los valorcitos y vamos a sustituir. Entonces, aquí irían, perdón, aquí nada más siendo respetuosos, esto va newtons y estos son kilogramos, ¿sí? Yo les pongo aquí, les voy a poner aquí todas las unidades por esta cuestión de didáctica, pero ustedes cuando hagan esto en los exámenes no les pongan las unidades, o sea, no pierdan el tiempo haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo a lo mejor unas cuentas innecesarias. Sí, entonces aquí sustituimos los valores y nos va a quedar aquí. Entonces metro segundo al cuadrado con kilogramo, estos son newtons. Y vamos a, ¿cómo se llama? Haciendo estas cuentas así a mano, ahí les queda el 50,000, 10 por 1000, les da 10,000. Entonces aquí les va a quedar 50,000 menos 10,000
y acá les queda 1000. Entonces, si a 50 tú le quitas 10, pues te quedan 40. Acuérdense de aquí ir siguiendo jerarquía de operaciones. Primero la multiplicación, después la resta, como la división está indicado sobre todo hasta el final. Y por ejemplo, 3 ceros de aquí se van con 3 ceros de acá. Entonces van a tener una aceleración de 40 metros por segundo al cuadrado. ¿Ustedes creen que esa aceleración es mucho o es poco? Sí, entonces esa aceleración es bastante alta, muy alta. 40 metros por segundo ya es una velocidad bastante considerable. ¿Sí? Y entonces cada segundo, el siguiente segundo iría a 80 metros por segundo, el tercer segundo iría a 120 metros por segundo. Entonces esta es la aceleración típica que puede tener un cohete. No sé si hay alguna duda en algún paso, en algún detalle, en las unidades. ¿No, profe? ¿Sí? Sale, entonces vámonos con otro problema de leyes de Newton. Ahora vamos a ver este que dice: una bola metálica de 1 kilogramo de masa se encuentra en reposo colgando del techo de una habitación por medio de una cuerda de 2 metros de longitud. Si la masa de la cuerda es despreciable e inexistente, ¿cuál es el valor de la tensión de la cuerda? ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí nos va a convenir hacer algún tipo de dibujo de diagrama. Vamos a hacerlo así muy rápido. Vamos a tener digamos, un lugar de donde colgarla, una cuerda y una plomada, ¿no? Les dicen a estas cosas. Aquí colgando. Entonces, ese es el dibujo. El objeto en cuestión es este. Ahora, diagrama de cuerpo libre. Tienen un punto en el centro. De hecho, voy a poner a la misma plomada. Y sobre la plomada vamos a dibujar a dos fuerzas. Una fuerza que es la tensión de la cuerda. Esta es la que nos interesa. ¿Sí? La tensión de la cuerda la voy a poner aquí de color rojo para que resalte un poquito. Y vamos a tener el peso de la plomada. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar. ¿Sí? Que al cabo no se preocupen, todo se está grabando. Entonces, si pierden algún detalle, le pueden tomar captura un poquito más tarde. Entonces, vamos a tener a la tensión que va para arriba. Y vamos a tener al peso que va para abajo. ¿Sí? Y aquí con un poquito de consistencia. Ahí para que se ubique un poquito mejor. ¿Sí? Entonces el diagrama de cuerpo libre que tenemos que pintar aquí es, el sistema de ecuaciones es la tensión, en este caso más el peso, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Entonces, en este tipo de problemas da origen a toda un área de la física y de la ingeniería misma que se le conoce como estática. Si se fijan, en el problema no les están diciendo que esto se mueva o les están indicando que está colgando y se encuentra en reposo. Aquí la palabra clave del ejercicio para saber que se trata de un problema de estática es la palabra reposo. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que no va a haber algún tipo de movimiento. ¿Sí? Y por eso, en lugar de aquí escribir las fuerzas totales o las fuerzas que actúan, le estamos poniendo este 0. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan ahí en cuenta. Entonces sustituimos nuestras fórmulas. Vamos a tener tensión. Aquí vamos a tener el peso, que es la masa. Si se fijan, aquí les dan los datos de la pelotita. ¿Sí? Y con esto ustedes pueden encontrar la tensión. Entonces esto tendrá que ser igual a 0. ¿Sí? Y aquí vamos sustituyendo, ¿no? Entonces nos dan 1 kilogramo de la pelotita. Aquí la gravedad la vamos a redondear a 10. Bien importante, chicos, aquí para que nos salga conceptualmente correcto el ejercicio.
La aceleración de la gravedad, ¿para dónde apunta? ¿Para arriba o para abajo? Abajo. Apunta para abajo. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideraciones ese tipo de cálculos, ¿no? Y pues bueno, ya de aquí despejar la tensión es bastante fácil, ¿sí? Si ustedes van haciendo las operaciones aquí les recomiendo que si les dan valores numéricos y pueden ir haciendo cuentas, o sea, las hagan, no se esperen, ¿sí? Aquí por las unidades kilogramo metro segundo al cuadrado les van a dar newtons, 1 por menos 10 les da menos 10, esto es igual a 0, entonces la tensión es igual a 10 newtons, ¿sí? Y vean, nos quedó positivo, puesto que tiene que apuntar hacia arriba. No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Bueno, si no avanzamos, entonces tips en los problemas de examen de admisión. Muchas veces les pueden dar datos que ni siquiera vienen al caso o datos en los cuales ustedes pueden estar puestos ahí a propósito para que pierdan la atención o se distraigan. Entonces no se dejen engañar. Si ustedes ven que les dan un montón de datos en el problema y ustedes ven que esos datos no les son útiles, o sea, tengan siempre mucha certeza y mucha confianza en lo que ustedes saben. Muchas veces la falta de confianza en sus propios conocimientos les echan a perder el trabajo. Hay personas que es que esos 2 metros no los utilicé y buscan cómo utilizarlos y por buscar cómo utilizarlos pues llegan a un error. Vamos al siguiente, ¿sí? Una caja de 60 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre el suelo horizontal. Vamos a hacer un diagrama, ¿sí? Si son diagramas sencillitos siempre háganlos, o sea, vale la pena invertir 5 segundos del examen en un pequeño dibujo para no regar el tepache. Entonces vamos a tener algo como esto, ¿sí? Les dice, tenemos caja de 60 kilogramos, se encuentra en reposo, entonces vean como aquí dice reposo, probablemente usemos algo de estática, ¿sí? Sobre el suelo horizontal que posee un coeficiente de rozamiento estático de 0.6 y cinético de 0.25. Calcular la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja. B, la fuerza de rozamiento y la aceleración si a la caja se le aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Entonces, el primer problema es de estática. Vamos aquí a recordar brevemente qué es el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es una variable, es una constante que tienen que se logran entre las superficies de distintos materiales, que les va a decir qué tanta fricción va a aparecer. Hay dos tipos de fricciones, ¿sí? Está la fricción cinética y la fricción estática, o también les decimos coeficiente estático o coeficiente cinético. Regla de oro, el coeficiente cinético, ¿sí?, siempre tiene que ser más pequeño que el coeficiente estático. También algunas personas a este coeficiente cinético también le dicen coeficiente dinámico. Entonces ahí son sinónimos. Entonces para ver que el problema esté bien planteado, aquí es bien importante que no vayan a perder de vista que el coeficiente estático es más pequeño, perdón, que el coeficiente estático es más grande que el coeficiente cinético. Incluso alguna pregunta de examen de admisión puede ser que digas, te pueden dar una oración y a lo mejor estos te los dan del mismo valor o te ponen este más pequeño y este más grande, y entonces la oración puede ser falsa o puede estar mal planteado el ejercicio. Vamos a recordar un poquito las fórmulas para trabajar esto, son muy sencillas, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción, que normalmente se demarca con una F subíndice R, ¿sí? Reaction force, del inglés, o sea, en los libros casi siempre lo van a encontrar así. Hay gente que le gusta poner la R mayúscula, ahí depende la anotación del libro o del maestro que les haya enseñado. Entonces, un modelo muy simple para las fuerzas de fricción dinámicas y estáticas es la fuerza normal, que se señala con una N mayúscula, por el coeficiente de fricción, que siempre se señala con la letra mu, ¿sí? Entonces, si hablamos de el coeficiente estático,
Normalmente aquí le ponen una S, le ponen una E. Si hablamos del dinámico o del cinético, le pueden poner ahí la D o le pueden poner la S. La fórmula es idéntica para el caso cinético y para el caso estático. Entonces, esta es la nueva fórmula. ¿Sí? Y que bueno, yo esperaría que en algún momento hubieran visto en un curso de física, ¿no? No sé si hay alguna duda o comentario con esto. No, profe. Sale, nada más brevemente. Las unidades de la fuerza, pues tienen que ir en newtons, ¿sí? Nada más que, bueno, ahí para no confundir, le voy a poner una N no cursiva. ¿Sí? El coeficiente de fricción siempre es adimensional, entonces este no tiene unidades, y como este no tiene unidades, si la fuerza está en newtons, la fuerza normal tiene que estar en newtons, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a utilizar para ir contestando esto. Ahora, el coeficiente de fricción estático es la fuerza mínima necesaria para que tú puedas mover algo a partir del reposo, ¿sí? Entonces, el coeficiente estático siempre va con la palabra reposo. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, estos los vamos a remarcar del mismo color, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta cuestión del estático va con el reposo. Nos preguntan, fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja. Entonces, para contestar el inciso A, vamos a hacer lo siguiente. Estamos buscando la fuerza mínima para que esto se mueva. Y a la fuerza mínima, digamos, esta sería como la primera fuerza. Y la otra fuerza que hay que vencer es la fuerza de fricción, que ya vimos que debe de ser esta, ¿no? Entonces, la fuerza mínima más la fuerza de fricción tiene que ser igual a 0. ¿Por qué le pongo el igual a 0? Porque se encuentra en reposo, ¿sí? Ahora, lo que queremos encontrar es la fuerza mínima, y eso tiene que ser igual a menos la fuerza de fricción. Entonces, un tip, y tiene que ser, y aquí viene otro concepto bien importante. Las fuerzas de fricción, muchachos, ¿sí? Las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento. Entonces, aquí para que nos quede bien planteado el ejercicio, hay que decir para dónde se mueve. Si yo muevo de izquierda a derecha, ¿sí? Esta va a ser la fuerza mínima que le quiero aplicar. Lo voy a escribir así. Si la fuerza mínima se aplica de izquierda a derecha, la fuerza de fricción, ¿sí?, tiene que aparecer en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, esa puede ser otra pregunta u otro concepto de fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción pues siempre se tienen que oponer al movimiento del objeto. Si ustedes la fuerza mínima la quieren aplicar de derecha a izquierda, entonces la fuerza de fricción tiene que apuntar de izquierda a derecha. Entonces estas siempre son opuestas, para que lo tengan ahí bien presente. Y recordando que son opuestas, pues bueno, si esta suma, pues esta debe de restar y esta tiene que ir para acá. Entonces ya llegamos a esto. Ahora, la fuerza de fricción dijimos que es el coeficiente por la normal. Entonces podemos sustituir esto de aquí y escribimos esto de acá. ¿Quién es la fuerza normal? Para encontrar la fuerza normal vamos a necesitar el diagrama de fuerzas, ¿sí? Acuérdense que la fuerza normal es esa especie de fuerza de reacción que la superficie ejerce sobre el objeto para que el objeto no penetre la superficie. Entonces esta va a ser mi fuerza normal, ¿sí? Le voy a poner ahí la N y la vamos a poner azul para... Ojo, no me van a confundir aquí las unidades con ¿cómo se llama? Con las variables, que luego yo sé qué pasa en física, las letras se te acaban rápidamente. Y si esto está en reposo, pues quiere decir que hay una fuerza apuntando justamente hacia abajo para equilibrarlo. Y esta fuerza, pues ya como lo hemos discutido previamente, pues es el peso. Entonces ahí tenemos ya nuestro planteamiento, ¿sí?
Y de aquí ustedes hacen otro diagrama de fuerzas, entonces van a ver que la normal menos mg pues tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí ustedes van a poder sacar o van a poder deducir que la normal pues tiene que ser igual al peso. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando ustedes se encuentran en superficies horizontales. Si a ustedes esta superficie la inclinan, hacen un plano inclinado, entonces esto ya no se cumple y hay que ver la descomposición de fuerzas, cómo va a funcionar con un plano inclinado, ¿sí? Pero bueno, eso nada más se los pongo ahí como, digamos, como nota al pie. Entonces, la normal cuando estamos en superficies planas horizontales, ¿sí? Siempre es igual, tiene que ser idéntica al peso del objeto. Y ya aquí para terminar, la fuerza mínima para mover el objeto deberá ser el coeficiente por mg. Incluso tip para examen, o sea, si ustedes saben de dónde salen las cosas, obviamente es más fácil que se las aprendan, que los dominen, pero para el examen lo deseable es que ustedes casi esta fuerza mínima para mover un objeto sobre una superficie horizontal, esta fórmula sépansela de memoria, ¿sí? Para que puedan contestar ¿cómo se dice? El problema así en el menor tiempo posible. También ir haciendo todos estos cálculos, ir explicando todos estos conceptos, cansa, ¿sí? Y si ustedes se cansan en su examen, la van a padecer. Entonces tienen que ser como muy eficientes, como los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que tienen práctica y práctica para no equivocarse y para dominar todo de la mejor manera. Entonces aquí vamos a ya sustituir todos los valores. Sí, la gravedad, si no los van a dejar usar calculadora, casi les apuesto lo que quieran a que gravedad la redondean a 10. Entonces el coeficiente estático aquí es un 0.6, la masa del objeto son 60 y la gravedad la vamos a poner como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vean las unidades, estos son kilogramos. Entonces aquí les dan los newtons y acuérdense, este no lleva unidades. Y bueno, hacer esa operación es relativamente sencilla. 0.6 por 10 les da 6. Luego el 6 con el 6 de acá les da un 36 y el 0 360. Entonces ustedes necesitan 360 newtons para moverlo. Bien importante, chicos, vamos a explicar qué pasa cuando la fuerza es exactamente igual a 360 newtons. Chicos, si se aplica una fuerza de 360 newtons exactamente para acá, ¿el objeto se mueve o no se mueve? Sí, profe. No se mueve. Es que eso es lo capcioso del asunto. ¿Por qué sabemos que no se mueve? Vean que aquí le pusimos el 0. Sí se acuerdan que aquí le pusimos el 0. ¿Y qué dijimos? ¿Qué pasa cuando le ponemos un 0 ahí? Que está estático. Tiene que estar estático, correcto. Si tú lo quieres mover, ¿qué fuerza le tienes que aplicar? Una fuerza mínima de 360. No, una fuerza mayor a 360. Sí. O sea, si tú aplicas 360, el objeto no se va a mover. Si tú aplicas 360.0001, el objeto se empieza a mover. Entonces, ¿sí cachan lo capcioso de la pregunta? ¿Y sí les queda más claro el concepto del coeficiente estático? ¿O no? Sí, profe. Entonces, ustedes necesitan una fuerza mayor a esto para moverla. Y bueno, aquí en los problemas a veces les dicen la fuerza mínima, pero esa fuerza mínima en realidad, de acuerdo a lo que acabamos de describir y todo eso, esa fuerza no lo va a poder desplazar, ¿sí? Esta fuerza mínima es la equilibrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 0. Ahora, vamos al, no sé, ¿alguna duda con con el inciso A del problema? Y con todos los conceptos que acabamos de sacar de por aquí. O sea, resumen de fuerzas de fricción, estático, el coeficiente estático tiene que ser más grande que el cinético, la fricción siempre apunta en contrasentido al movimiento, ¿sí? Y para superficies horizontales, la normal siempre es igual al peso. O sea, vean ya toda la información que sacamos de aquí. Entonces, ¿alguna duda con todo eso? ¿O con alguno de esos conceptos? No, para nada.
Sale. Entonces vámonos al inciso B. Fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se le aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Entonces, aquí como el objeto ya se está moviendo, ¿sí? De hecho, traten de hacer memoria. Si algún día tuvieron que arrastrar un mueble muy pesado o alguna cosa muy pesada, seguramente recordarán que hacer que se empezara a mover era más difícil que ya mantenerlo en movimiento. Como que le tenías que dar un buen empujón para que arrancara, y ya una vez que arranca ya se empieza a caminar. Si alguna vez han tenido que empujar o arrastrar un coche, también o si le han ayudado a alguien a hacer una tarea de esas, recordarán que empezar a mover el coche es bien difícil, pero ya una vez que la rueda empezó a girar ya es fácil mantenerlo en movimiento, ¿sí? Entonces, precisamente por eso los coeficientes estáticos siempre son más grandes que los cinéticos o que los dinámicos. ¿Sí? Si se acuerdan si logran hacer conexión con ese tipo de cosas en la vida real, les prometo, estos temas jamás se les van a olvidar. Ahora, vamos a contestar este segundo, ¿sí? Entonces, para contestar el segundo, sabemos que se le aplica, o sea, acuérdense, la fuerza aplicada tiene que ser igual a las otras fuerzas en cuestión. Entonces, tratando aquí, vamos a ver si algo de aquí nos sirve. Espérenme. Entonces, aquí, para hacerlo como más directo y ya pasar a ir empezando el siguiente tema, aquí vamos a tener 400 newtons, que es la fuerza que se le aplica, ¿sí? Aquí vamos a encontrar la fuerza total. Tiene que ser igual a la suma de las fuerzas. Entonces se le aplica una fuerza de 400 newtons, ¿sí? Y va a contrarrestarse, por eso le pongo un signo menos, ya para no hacer el planteamiento desde el inicio, con una fuerza de fricción. Nada más que esta fuerza de fricción es la dinámica. Sin embargo, aquí la voy a señalar de forma idéntica. Entonces, ya de lo que vimos, sabemos que esta fuerza de fricción, ¿sí?, viene dada por el coeficiente de fricción por la masa por la normal. Entonces aquí directamente ya podemos poner esto, ¿sí? Y nada más aquí tengan mucho cuidado de sustituir el valor que corresponde al coeficiente de fricción dinámico, que era 0.25. La masa del objeto ya la teníamos, es 60. Y aquí le vamos a poner la gravedad redondeada, ¿no? Ya si a ustedes les toca hacerlo con 9.8, también por eso es bien importante que tengan práctica para que puedan hacer las cuentas de las formas más eficientes posibles, ¿sí? Entonces aquí punto 25. Punto 25 es igualito que dividir entre 4, ¿no? Entonces imagínense que este punto 25 lo hacen 1 sobre 4, ¿sí? Si ustedes hacen 1 entre 4 les da punto 25. Entonces, si ustedes dividen entre 4 el 60, ¿sí? 60 entre 4 les va a dar un 15, es una operación fácil de hacer. Y luego 15 por 10 les da 150. Entonces, hay que tener muy preparada la cabeza para, si no van a utilizar calculadora, para que hagan las cuentas de maneras eficientes, ¿sí? No se pongan a hacer 0.25 así con decimales por el 60 por el 10. ¿Sí? O este punto 25 por el 10 ya les da un 2.5, ¿no? Y, el doble de 60 es 120, más la mitad de 120, más la mitad del 60, que es 30, 120 y 30 les da 150. ¿Sí? Entonces hay que generar ahí nuevas conexiones en la cabeza para hacer estas cuentas sin la calculadora. 400, ¿sí? Si a 400 ustedes les retiran 150, les queda 250. Haciendo ahí la cuenta. Ahora nos están preguntando, vamos a ver, nos preguntan la aceleración. Entonces ya para encontrar la aceleración, ya que tienes la fuerza total, es bastante fácil. Esta F la cambias por la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración va a ser igual a 250 entre la masa del objeto. La masa del objeto son 60 kilogramos. Y aquí yo les recomiendo, si no tienen la calculadora, manéjenlo como una simplificación. Entonces 25, quitan un 0 arriba y un 0 abajo,
y esto ya va a tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? 25 entre 6, pues bueno, ahí ya ustedes se la redondean así a 5 por 5 da el 25, aquí les va a quedar como un 3 punto y cacho. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con este, yo lo voy a dejar hasta aquí, ya la cuenta aritmética les toca a ustedes. No sé si hay alguna duda. ¿Cuál era la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y dinámico? Son dos cosas. La principal, y que no debes de perder de vista, para una misma circunstancia, el coeficiente estático siempre debe de ser más grande que el dinámico o que el cinético. Primer punto a observar. Segundo, el coeficiente estático sirve para describir cuando tú tienes un objeto en reposo y lo quieres empezar a mover. Mientras que el cinético o coeficiente dinámico es un valor que tú debes de utilizar para un objeto que ya se está moviendo. Por ejemplo, aquí todas las cuentas, mientras el objeto está en reposo, tú los tienes que hacer con el punto 6. Como aquí ya habíamos encontrado parte de los resultados, que este 360 es lo mínimo para que se mueva, si tú aplicas una fuerza mayor a esta, entonces inmediatamente tienes que pasar a la descripción dinámica. Entonces ve, aquí encontré la fuerza esta de equilibrio, le podríamos llamar, le dicen fuerza mínima, pero en realidad es una fuerza de equilibrio. Entonces, esta situación te dice qué coeficiente utilizar. Como estoy por debajo de esto, pues aquí uso el estático, por eso aquí usamos punto 6. Como aquí ya estoy en 400 newtons y 400 evidentemente lo tiene que mover, entonces aquí el coeficiente para la misma situación, mismo material, mismas superficies, los tengo que cambiar ya por el dinámico o el cinético. ¿Ya queda más claro? Sí, profe, ya. Súper claro. Vale, perfecto. Vamos a lo que sigue. Nos quedan... O les puedo dar el descanso en este momento y nos podemos ver a las 11:10. O empiezo y nos vamos a ¿cómo se llama? No, pues sí, les daría el descanso ahorita. Sí, creo que es lo mejor. Para empezar con los de gravitación. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sale. Sí, profe. Entonces los veo aquí 11:10 en punto. Yo me quedo conectado si necesitan cualquier cosa. Reanudar la... Sí, ya está grabando de vuelta. Entonces les presento un par de materiales, ¿sí? Les quedaría de tarea darles una revisada, ¿sí? De aquí, aquí están de donde saqué los problemas, ¿sí? Más o menos algunos de los problemas que les expuse ahorita en la primera parte están sacados de aquí. Obviamente vienen más problemas, vienen de mayor dificultad. Denles una leída, una checada general y les comparto este que dice material general. Es un manual de la serie Chams, hagan de cuenta, si no han escuchado hablar de estos libros se los presentamos. Estos manuales de la serie Chams, de hecho permítanme abrirles el link para que lo vean. Hagan de cuenta que hay de física, hay de cálculo, hay de química y son puros, son unos manuales, son unos libros que traen así una hoja de teoría con las ecuaciones o con los principios básicos y todo el resto del libro son, bueno, del capítulo, son puros ejercicios completamente resueltos, hechos parte por parte, hechos paso por paso, ¿sí? Vienen las respuestas y después, por ejemplo, si les presentan 20 ejercicios de ese tema, pues luego vienen 20 ejercicios que no están hechos pero que traen todas las respuestas. Entonces, para preparar exámenes, para preparar exámenes de admisión o repasos o conocerlos o aprender a hacer ejercicios, estos manuales son muy útiles, muy valiosos. Y les digo, si quieren pulir temas en álgebra, en cálculo, en cualquier cosa, en estadística, hagan de cuenta que hay un libro para cada tema. Entonces, les aconsejo mucho que para su examen de admisión descárguense este libro y hagan los primeros 2 o 3 ejercicios de cada capítulo, que siempre son los ejercicios más simples, los más básicos. Y ya con eso es una muy buena empapada de todos los temas que les puedan preguntar en sus exámenes de admisión. Ven, y por supuesto,
Hay muchos profes que ya cuando están en la universidad de aquí les sacan los exámenes. Sí, entonces ahí les paso ese tip, espero que les sea de utilidad. Y vámonos con el siguiente tema. ¿Sí? Vamos a platicar de la ley de gravitación universal. Se los voy a presentar para no gastar tiempo en hacer los diagramas. Se los voy a presentar aquí de algunas páginas de internet. Se los prometo, son las primeras páginas que les aparecen ahí en el buscador de Google. Nada más le ponen gravitación universal, problemas. Entonces el resumen es muy sencillo. Las metodologías en física indican a lo siguiente. Ya les explicamos las 3 leyes de Newton, ya platicamos las generalidades de las mismas, hicimos algunas preguntas capciosas o incluso complicadas al respecto de cada uno de los temas, pero como verán, la técnica siempre es identificar si está en reposo, identificar si está en movimiento. Si está en movimiento, pues es la fuerza que actúa sobre el objeto y eso, la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas. Si está en reposo, la suma de las fuerzas les tiene que dar 0. Ahora, el siguiente problema para abordar cualquier tópico en física es que ustedes vayan aprendiendo fórmulas para fuerzas. Ya les enseñamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya vieron cómo se pueden modelar algunos casos muy simples de fuerzas de fricción, ¿sí? Y ahora, prosiguiendo, vamos a decirles cómo es que se pueden modelar las fuerzas gravitatorias. Las fuerzas gravitatorias son iguales a una constante G mayúscula. Bien importante que no confundan esta G mayúscula con G minúscula, ¿sí? G mayúscula es la constante de gravitación universal, ¿sí? Ese valor hay que aprendérselo de memoria. Es 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado kilogramo cuadrado. Ahorita les paso un tip para que se puedan aprender las unidades de memoria, ¿sí? Entonces es esa constante por la masa de un objeto, por la masa del segundo objeto, por la distancia de separación que existen entre los objetos. Muy importante, las fuerzas de atracción gravitacional son radiales. ¿Qué significa? Que del centro de un objeto la fuerza va dirigida hacia el centro del otro objeto. Entonces aquí les ponen el sistema Tierra-Luna, pero bueno, si la Luna la quisiéramos dibujar aquí arriba, pues bueno, es radial, ¿no? Y aquí es muy importante que tengan en cuenta la tercera ley de Newton que dice que las fuerzas vienen en pares. Entonces, no caigan en el error de decir que el objeto más grande atrae al más pequeño. En realidad ocurren las dos cosas al mismo tiempo. El objeto más grande atrae al más pequeño y el objeto más pequeño, por supuesto, que atrae al más grande, ¿sí? Entonces, para empezar a manejar esto, vamos a repasar cómo se pueden aprender las unidades de la fórmula, ¿sí? Por ahí cuéntenme, ¿han escuchado hablar del Sistema Internacional de Unidades? Sí. Sí. Entonces vamos a hacer aquí una señalización. Una manera de evitarse muchos dolores de cabeza al momento de hacer cálculos o estar vigilando constantes es precisamente trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Si se ponen, por ejemplo, estas son el tipo de cosas que es como muy recomendable ustedes se sepan completamente de memoria. En el Sistema Internacional de Unidades, las fuerzas, ¿sí? Para indicar que se tratan de unidades, usualmente se ponen en esta especie de bracket. La fuerza se mide en newtons, ¿sí? En este caso, las masas, eso ustedes se lo tienen que saber de memoria, son los kilogramos, ¿sí? Este análisis dimensional nada más hay que hacerlo una vez en nuestras vidas, ¿sí? Y las distancias en el sistema internacional se miden en metros. Entonces, ese es el tipo de cositas que ustedes tienen siempre que tener bien presentes. Ustedes dicen, ching, ¿cuáles eran las unidades de la G mayúscula? Entonces, G mayúscula, hagan de cuenta que ustedes la pueden despejar de aquí de esto que les acabo de escribir. Entonces, si ustedes despejan la G mayúscula, entonces vean, aquí igual para que lo ubiquen un poquito mejor, esto de aquí, a la gente que le cuesta trabajo seguir despejes rápidos, esta N pónganla del otro lado para que les vaya quedando así.
Y acuérdense, despejar significa quitar lo que estorba. Entonces hay que irle quitando lo que le estorba a esto de acá. Lo primero que podemos hacer aquí, estos kilogramos los podemos juntar. Como tenemos 2 y se están multiplicando, aquí vamos a tener kilogramos cuadrados, ¿sí? Entonces m sube y kilogramos bajan. Entonces nos va a quedar que las unidades de G tienen que ser tales que tenemos newtons en la parte de arriba, kilogramos cuadrados en la parte de abajo, metros cuadrados en la parte de arriba, ¿sí? Y el valor de G siempre es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces esto hay que sabérselo de memoria. Si no se acuerdan de las... O sea, vean, si se saben la constante de memoria, automáticamente se aprenden de memoria la fórmula, ¿sí? Porque pueden hacer el proceso inverso para recordar, ah, mira, tengo kilogramos cuadrados abajo, entonces necesito masas arriba, necesito distancia al cuadrado en la parte de abajo, y la fuerza que yo estoy calculando me tiene que quedar en newtons, ¿sí? Entonces vean que esto es como muy natural. Entonces esto es lo que tiene que ver con la G. Y ahorita les voy a pasar algunos tips para que hagamos, si no tienen calculadora, para que hagan operaciones con notación científica. Ahora, vamos a primero a manejar los despejes. Es muy útil ponerse a hacer los despejes de esta fórmula. Entonces, tip para despejar fórmulas en general. Sí, este tip me lo enseñó un profe que tuve en la secundaria. Quítele las divisiones. Si tú le quitas las divisiones, todo se vuelve bastante más sencillo. Entonces, lo único que hice en este paso es r cuadrada, que estaba dividiendo a todos, lo pasé multiplicando del lado izquierdo. Traten de aprenderse la fórmula así o de manejarla de esta forma, porque si se encuentra con esta estructura, hacer los despejes es relativamente trivial. Por ejemplo, vamos a despejar M1. Entonces M1 va a ser igual a lo que yo ya tenía del otro lado, que es FR cuadrada, y cualquier cosa que le estorbe, en este caso M1, pues pasa dividiendo. Entonces vean, ya es muy rápido de despejar de aquí. Esto funciona con cualquier fórmula en física, muchachos, o sea, no solamente con esta. Hay cuando ven las fórmulas de los gases ideales, o cuando ven las fórmulas de la fuerza de Coulomb, o cuando ven incluso las fórmulas estas de las ecuaciones de Bernoulli, que a veces son como muy rebuscadas. Si ustedes, o de gastos o de flujos, si ustedes logran que les queden puras multiplicaciones, no se van a equivocar con los despejes. Querían la masa 2, nada más intercambian los subíndices, ¿no? Ustedes quieren, por ejemplo, aquí tenemos los despejes de las masas. Ustedes quieren despejar la distancia. Entonces para despejar la distancia, lo que ustedes tienen que hacer es esta f que está aquí multiplicando pasa dividiendo, y en un segundo pasito esa raíz cuadrada, esa potencia al cuadrado la pasan como una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí tienen despeje de la masa 1, la masa 2, de la distancia y de la fuerza. Entonces ya tenemos todos los despejes. No sé si hay alguna duda con estos procedimientos. Sale. Entonces, si no, avanzamos para ir planteando algunos ejercicios y algunas nuevas cosas. Esta fórmula es bien útil, porque por ejemplo con ella se puede calcular un valor de gravedad. Por ejemplo, nosotros hemos estado aprendiendo que el peso es igual a mg, ¿sí? Entonces, para una persona que se encuentra aquí en la Tierra, si nosotros copiamos esta, y encontramos que la fuerza que genera nuestra atracción sobre la Tierra es precisamente el peso. Imagínense, ustedes están en reposo o estático sobre la superficie de la Tierra, entonces tendremos que F es igual al peso, y de acuerdo con esto ustedes pueden, por ejemplo, generar la siguiente fórmula. ¿Sí? Entonces, imagínense que M1 va a ser la masa de la persona y M2 es la masa de la Tierra.
¿sí? Entonces aquí para ir aclarando un poquito las cosas, tenemos que queremos calcular cuál es la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre una persona, ¿no? Entonces vamos a tener la masa de la persona, vamos a tener la masa de la Tierra y en este caso aquí debemos de poner el radio de la Tierra, ¿sí? Porque es la distancia de separación de la persona al centro del objeto. Acuérdense que estas fuerzas son radiales, ¿sí? Y vamos a tener el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, si ustedes comparan esta fórmula, de aquí pueden sacar algo bastante valioso que es muy útil en los exámenes de admisión. La masa de la persona la tienen en ambas partes de la ecuación. Por lo tanto, la pueden cancelar. Y aquí tienen la fórmula para calcular a la gravedad. Entonces, G mayúscula y G minúscula son variables diferentes, son cosas diferentes. Muy importante no confundirlas, pero por supuesto que se encuentran relacionadas y la relación es esta, ¿sí? Entonces, esta fórmula que les estoy presentando aquí, vean, es muy sencilla de deducir. Es una fórmula que les puede ser útil para encontrar la gravedad, por ejemplo, en el Sol. Aquí en lugar de la masa de la Tierra ponen la masa del Sol y aquí en lugar del radio de la Tierra ponen el radio del Sol. Esta constante es la misma para cualquier objeto en el universo, ¿sí? Si ustedes quieren calcular la gravedad en la Luna, pues bueno, necesitan la masa de la Luna y el radio de la Luna, ¿sí? Entonces esta fórmula es bastante útil, bastante potente para hacer este tipo de cálculos. Ahora, vamos a hacer aquí una precisión. Se nos enseña que esta G minúscula, el 9.8 por 10 a la... perdón, G minúscula que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, se nos enseña que es una constante, pero eso no es cierto, ¿sí? Vamos aquí a profundizar un poco en el concepto. Aquí les ponemos un dibujo un poquito más preciso de la Tierra, ¿sí? Sabemos que la Tierra puede tener agujeros, puede tener deformidades, puede tener montañas. Entonces, dependiendo en la posición que tú te encuentres en la Tierra, la distancia de tu posición respecto del centro puede ser más grande o puede ser más pequeña. Entonces, esta influencia de la altura hace que la gravedad sea ligeramente distinta en localizaciones de la Tierra. Por ejemplo, vamos a entender cómo funciona esta fórmula. Conforme tú estás más alejado de la Tierra, es decir, esta R sea más grande, la gravedad es menor. Entonces, conforme tú te alejas del centro de la Tierra, y por ejemplo te vas a una montaña, resulta que la gravedad en las montañas es un poquito más baja que al nivel del, ¿cómo se llama? Que al nivel del mar. Al nivel del mar la gravedad es de 9.8, ¿sí? Pero si tú te vas hacia adentro de la Tierra o tú te vas hacia arriba de la Tierra, la gravedad tiende a disminuir, ¿sí? Entonces son de los conceptos útiles que pueden tener que pueden sacar de aquí. Conforme nosotros nos logremos alejar lo suficientemente de la Tierra, este valor de G por supuesto que va a ir bajando. Cuando tú te encuentras ya en el espacio exterior, es decir, que te encuentras lo suficientemente alejado del planeta Tierra, pues este valor G se hace cero. Entonces decimos que la gravedad en el espacio interestelar pues es de cero, ¿sí? Entonces vean, entre más masivo sea el planeta o sea el objeto, vamos a tener mayor fuerza de gravedad, ¿sí? Y también entre más alejado tú te encuentres del objeto, la fuerza de gravedad es menor. Y finalmente vamos a enseñarles otra fórmula que los puede sacar de los apuros en los exámenes de admisión, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la velocidad de escape? ¿O nunca han escuchado hablar de la velocidad de escape? No, bueno, yo no, profe. No, yo no. Bueno, es bien sabido que si ustedes lanzan algo hacia arriba, pues vuelve a caer, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿con qué tanta velocidad tendrías que lanzar algo para que nunca se vuelva a caer? Entonces, esa velocidad se conoce como velocidad de escape. Entonces, aquí, por eso escogí esta imagen precisamente, dejen hacerle un poquito de zoom. Una persona está aquí aventando piedras, ¿no? Se las está ingeniando para aventar algo. Entonces, entre más velocidad le imprima al objeto, obviamente lo que está arrojando caerá más lejos, ¿no? Pero por culpa de la gravedad, esto que sube eventualmente tendrá que bajar.
Entonces resulta que hay una velocidad que se llama velocidad de escape, que si tú le imprimes esa velocidad al objeto lo pones en órbita, ¿sí? Y entre más alta sea esa velocidad, pues bueno, lo puedes poner todavía a órbitas más altas, o incluso la velocidad puede ser tanta que el objeto se va y jamás regresa. Entonces eso es la velocidad de escape. Entonces vamos a enseñarles cómo obtener la fórmula de velocidad de escape, ¿sí? Entonces vean, tenemos fórmula de gravitación universal, tenemos ya una fórmula para calcular la gravedad de ¿cómo se llama? De algún objeto, de algún planeta, alguna luna. Y vamos a calcular cómo es la velocidad de escape. Para la velocidad de escape, aquí me adelantaré un poquito, hay una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Ay, perdón. Sí, que seguramente habrán escuchado, que es, si ustedes tienen la experiencia de poner a dar vueltas algo en círculos con ayuda de una cuerda, bueno, ustedes sabrán que existe una fuerza que quiere hacer que el objeto se aleje, ¿no? ¿De dónde sale esta fuerza? Acuérdense que la semana pasada platicábamos que los objetos que cambian de trayectoria, es decir, que en lugar de ir en línea recta, modifican su trayectoria, en lugar de ir adelante, quieren ir hacia abajo, pues eso es movimiento circular. Entonces quiere decir que es movimiento acelerado. Entonces, si hay aceleración, hay fuerza. Por lo tanto, podemos encontrar una fuerza que se llama fuerza centrípeta, y la fórmula está dada por la siguiente: la masa del objeto, la velocidad del objeto al cuadrado, entre el radio de giro, ¿sí? O la distancia de giro. Y de hecho la tenemos por aquí abajito. Entonces esto de aquí pues es la fuerza centrípeta. No sé si ya la hayan visto, si alguna vez la hayan escuchado o si la van a ver, pero aquí se las presento. En muchos libros, en varios libros de física, de hecho, les presentan cómo deducir esta, pero bueno, creo que es más prudente y más sencillo que a estas alturas se la aprendan de memoria. Y también los va a sacar de un par de apuros. Entonces, si les preguntan la fuerza centrípeta de un objeto, ¿sí? Hay tres variables involucradas: la masa del objeto, la velocidad con la cual se mueve sobre el círculo, ¿sí? Y el radio de giro. Entonces, para encontrar a la velocidad de escape, lo único que tenemos que hacer es igualar la fuerza gravitacional con la fuerza, en este caso de la fuerza gravitacional con la fuerza centrípeta. ¿Sí? Entonces esta va a ser la masa del planeta, esta es la masa del objeto que está dando vueltas, entonces aquí se vale que la repita, y este es el radio de giro, ¿sí? Entonces vean, pueden quitar esta masa y pueden quitar una R de aquí con una R de acá. Y les queda esta simplísima fórmula. Les digo, desde el principio uno les puede decir, mira, esta es la fórmula de velocidad de escape, ¿no? Pero si ustedes saben de dónde salen las cosas, siempre es como más sencillo que se la aprendan. Entonces, con esta fórmula, ustedes pueden calcular qué velocidad hay que ponerle a un objeto para que nunca se vuelva a caer. Aquí van a poner la masa, en este caso del planeta, y este es el radio a la altura a la cual lo quieren llevar o lo quieren poner en órbita, o aquí pueden poner el radio de la Tierra, ¿sí? Y esto les va a dar la velocidad necesaria para que se mantenga ahí dando vueltas. Entonces, de gravitación universal, estas tres fórmulas ya vieron de dónde salen, hay que aprendérselas, hay que familiarizarse con ellas, ¿sí? Con estas tres vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, se justificó un poquito de dónde salió cada una, pero con estas ahorita vamos a plantear, digamos, algunos problemas o ejercicios del estilo de examen de admisión. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, Sí. ¿Usted sabe cómo funcionan las cámaras donde hay gravedad cero? Lo que hacen, por ejemplo, más bien para lograr gravedad cero, lo que tú haces es dejar caer algo, ¿sí? Te subes a un avión y el avión, digamos, se deja caer justamente a ese tipo de gravedad.
igualando la gravedad de la Tierra, y te da a ti la impresión, te da a ti la ilusión de que estás en gravedad cero, pero en realidad te estás cayendo, ¿eh? Y bueno, el avión eventualmente, la cámara tiene que ir frenando, y ya que logra frenar, esto otra vez vuelve a subir. Entonces no es que logres hacer gravedad cero, o sea, más bien te engañan, te meten en un lugar. De hecho, para sufrir gravedad cero, si estuvieras en el edificio más alto del mundo y te subes al elevador y le cortan ahí, te dejan caer en el elevador, pues bueno, vas a estar en gravedad cero un ratito, hasta que obviamente el elevador se frene o hasta que el elevador alcance el suelo. No sé si queda más claro la idea, pero eso tiene que ver con un sistema de referencia. O sea, te engañan, pero sí sientes la gravedad cero, y lo usan para entrenar astronautas o personas que se tienen que ver en esas circunstancias. Sí, ya, profe. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, otra vez mucho énfasis. Estas tres hay que apréndanselas de memoria. ¿Sí? Velocidad de escape, gravedad de cualquier objeto y la fuerza de atracción gravitacional. ¿Sí? Y si se acuerdan o sea, vean que las deducciones son muy simples, pues si no se las pueden aprender, las pueden deducir en 15 segundos, ¿no? Ese tiene que ser la tirada. Ahora, ¿qué tipo de preguntas les pueden aventar con esto? Muy bien, vamos a plantear algunos ejercicios de este lado y voy a quitar esto de acá. ¿Sí? Hay mucho material en internet que ustedes pueden ir revisando. Revisen la Wikipedia, aquí les voy pegando los enlaces. Les comparto la página que les acabo de mostrar de donde sacamos la deducción. Ahí viene un problemita hecho. O sea, su chamba es leer, estudiar, familiarizarse lo más que se pueda con los temas. Por ahí alguien se le encendió el micrófono, creo. Manuel, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Sí, perdón, no me di cuenta. Dale, no te preocupes. Y no, yo nomás ahí les comento. Entonces cierro esto de acá. Y vamos a finalizar la clase de hoy con algunos planteamientos que se pueden resolver con estas fórmulas o digamos con algunos ejercicios, yo les digo tipo examen de admisión. Entonces, lo primero que pudiéramos hacer para que vean que esta cosa funciona bastante bien, vamos a calcular la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Ese puede ser un ejercicio. Y lo podamos hacer con algunos números redondeados nada más. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante que tengan en cuenta que para hacer esto bien, o sea, para obtener los valores correctos de la gravedad, pues sí lo tenemos que hacer con una calculadora y utilizar todas las cifras decimales disponibles, ¿no? Pero, digamos, para ver si sus conocimientos de examen de admisión son buenos, son malos, algo que pueden hacer es a ustedes darles aproximaciones o pedir que hagan el cálculo con alguna aproximación. Por ejemplo, voy a poner masa tierra. Vean, es 5.97 por 10 a la 24. Lo voy a redondear para que podamos hacer la cuenta aquí. Entonces, no tienen calculadora o no los van o va a haber alguna técnica para que no puedan usar la calculadora. Entonces, aquí les podrían dar este valor. 6 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Sí? La constante, el 6.67. ¿Sí? La voy a redondear a 6. Entonces, la constante G, les pudieran decir, utiliza este cálculo, ¿no? O hace el cálculo con este valor. Y acuérdense las constantes: Newton, metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Y el radio de la Tierra, vamos a poner radio Tierra. ¿Sí? Radio de la Tierra. Les dan 6.37 millones. Entonces esa R en realidad la pudiéramos redondear a 6 millones es por 10 a la 6 y estos son metros. ¿Sí? Entonces pudiéramos intentar calcular el valor de la Tierra con estos números, a ver qué nos da. Entonces
Y podemos repasar un poquito cómo hacer operaciones con notación científica cuando ustedes no tienen una calculadora. Entonces eso siempre también es muy útil de recordar. Perdón, este va por acá. ¿Sí? Error ultra común que se comete con esta fórmula: no se les olvide elevar al cuadrado, ¿eh? Es muy común que este cuadrado se nos escapa o se nos olvida hacerlo o implementarlo. ¿Sí? Entonces, ay, no, perdón, este es la constante. Entonces este va arriba y el radio este va para abajo. Entonces vamos a calcular la gravedad. ¿Cómo se abordan operaciones con notación científica? Bien sencillo, hay que utilizar las reglas del álgebra. Imagínate que este de aquí, que el por 10 a la 24, el por 10 a la menos 6, es como una variable algebraica. Por ejemplo, imagínate que en lugar de por 10 a la 24, ahí tienes x a la 24. Aquí tienes x a la menos 11 y aquí tienes x a la 6. ¿Sí? Entonces, vean que, por ejemplo, este 6 y este 6 se juntan y nos da un 36. ¿Sí? Y las operaciones con notación científica se hacen por aparte. Entonces tienes 10 a la 24 con 10 a la menos 11. Si tú a 24 le quitas 11, entonces te va a quedar un 13. ¿Sí? Y luego, cuando tienes algo aquí elevado al cuadrado, 6 por 6 te da 36. ¿Sí? Y luego, reglas algebraicas, los exponentes se multiplican algebraicamente. Entonces 6 por 2 les da un 12. ¿Sí? Y luego 36 con 36 les va a dar un 1. Y fíjense, tienen x a la 13 arriba y tienen x a la 12 abajo. Entonces les queda una x. Entonces aquí les queda 1 por 10. ¿Sí? Y si le ponemos ya las unidades a esto, 1 por 10 les da 10. Y las unidades que nos tienen que quedar de aquí, si cancelan todo, kilogramos se cancela con kilogramo de acá, ¿sí? Metro cuadrado de aquí con metro cuadrado de acá. Les va a dar newton entre kilogramo, pues les da metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es la gravedad real de la Tierra? ¿9.8, no? Sí, 9.81. Entonces, ¿sí ven que nos salió bastante bien la aproximación? Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, de hecho se vio fácil. Está fácil, muchachos. ¿Sí? Entonces, y vean, vamos a empezarnos a inventar aquí ejercicios un poquito al azar. ¿Sí? En los exámenes de admisión, entonces vean, el rollo de hacer esto es que tengas como números redondeados nada más. ¿Sí? Esta es como la cuestión, o que tengas una calculadora. Si no tienes la calculadora, pues bueno, aquí ya te enseñé algunos truquitos que puedes ir siguiendo. ¿Sí? Incluso si se manchan ahí, ¿no? Y les ponen los valores con todos los decimales, ustedes redondeenlos y con los redondeos igual y ahí en las opciones pueden, pues este es el que se acerca y salen del apuro si no traen la calculadora. Entonces estas son como técnicas para hacer los cálculos de maneras muy alternativas. Preguntas que les pueden aventar. Vamos a inventarnos un texto. Se sabe que hay un planeta con el doble de la masa de la Tierra y con un radio 1.5 veces el de la Tierra. ¿Cuál es su gravedad? Estos son un super clásico en los exámenes de admisión. ¿Sí? Y no necesitan calculadora para hacerlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. Vamos a hacer comparación de fórmulas. Sabemos que la gravedad de la Tierra tendrá que ir dada por esto, ¿no? Y sabemos que la gravedad del planeta misterioso
tendrá que ir dado por esto. Entonces tenemos la masa del planeta desconocido. Ojo, no significa que no sepamos la masa, nomás que le pongo la interrogante para claridad. Tenemos el radio y tenemos la gravedad del planeta desconocido. Entonces cuando les avientan problemas de este tipo, lo único que ustedes tienen que hacer es esto traducirlo en álgebra. Por ejemplo, la masa del planeta desconocido es 2 veces la de la Tierra. Entonces eso quiere decir que m incógnita es igual a 2 veces masa de la Tierra. Y luego les dicen que el radio que el radio del planeta desconocido pues es igual a 1.5 veces el radio de la Tierra. Entonces, ya que tienen estos datos, vamos a hacer esta, ¿cómo se llama? Esta aproximación. Entonces, en lugar de poner esta m, en lugar de poner esta m, le podemos poner aquí la masa de la Tierra, o sea, 2 veces la masa de la Tierra. Y luego aquí, bien importante poner ahí el cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 1.5. Como a mí me cae medio gordo hacer operaciones con decimales, la verdad yo no soy muy hábil, ese 1.5 yo lo voy a poner como fracción. 3 medios, ahorita van a ver la ventaja de ponerlo como una fracción. ¿Sí? Es 3 medios el radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, muchachos? Si son buenos con los decimales, ahí pónganle 1.5. Vamos a ver qué números podemos sacar. Por ejemplo, aquí vamos a tener masa radio de la Tierra y voy a poner una fracción por afuera para ir sacando los números que me quedaron. Aquí me salió un 2. Y luego aquí voy a tener radio de la Tierra al cuadrado. ¿Sí? Y aquí tendría 3 medios al cuadrado. Entonces, si yo hago 3 medios al cuadrado, 3 por 3 me da un 9, 2 por 2 me da un 4. ¿Sí? Y esto de aquí, vean que es la gravedad de la Tierra. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo que esto de aquí, que les voy a poner de azul, es G? Esto de aquí es lo de acá. Y ya nada más acaban de hacer esa simplísima cuenta con fracciones. Aquí aplican la regla del sándwich. Al 2 le ponen un 1. Lo dividen entre 1. Entonces van a tener 2 por 4. Les va a dar un 8. Y 1 por 9. Les va a dar un 9. Entonces, ¿en qué planeta es más grande la gravedad? ¿En el planeta misterioso o en la Tierra? La Tierra. En La Tierra. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, aquí ustedes traten de inventar, de pensar en sus mentes todas las cosas que les podrán preguntar con esto. ¿Sí? Contesten qué planeta es más grande la gravedad, ¿no? Y ahí las opciones pueden ser la Tierra, el planeta misterioso, no hay suficientes datos, ese es un súper clásico, ¿sí? O les pueden poner son iguales. Entonces ya con esto tienen elementos para que vean que no necesitan los datos. Se pueden hacer problemas muy parecidos, muy semejantes, por ejemplo, para a partir de ciertos datos de la Luna, obtener en comparación a las medidas de la Tierra, obtener valores para cómo debe ser la gravedad en la Luna o cosas muy semejantes, ¿no? O les empiezan a decir, el Sol tiene tantas veces la masa de la Tierra y tiene tantas veces el radio de la Tierra. Dígame cuántas veces es la gravedad, ¿cómo se llama? ¿Qué tantas veces la gravedad de la Tierra la tiene el Sol, ¿no? O la tiene algún otro planeta. ¿Sí? Entonces vean que todo esto se hace por técnicas algebraicas. No tuvimos, o sea, las únicas cuentas que usamos fue esto para traducirlo en términos algebraicos. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con este problema inventado. Vamos a hacer otro. Voy a borrar esto de aquí.
Vamos, por ejemplo, a estimar la velocidad de escape de la Tierra. Vamos con los valores redondeados que dimos por acá arriba, vamos a tratar de descubrir más o menos cuál tiene que ser la velocidad de escape del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces ese va a ser el siguiente ejercicio. Estimar velocidad de escape de la Tierra. Entonces ya vimos que la velocidad de escape pues tiene que estar dada por la raíz cuadrada de la masa de la Tierra por la constante gravitacional, en este caso por el radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces esto aproximadamente nos da la velocidad de escape. Entonces vamos a seguir practicando nuestra algebrita con los valores redondeados, a ver a qué llegamos. ¿Sí? La masa de la Tierra aquí la tenemos, 6 por 10 a la 24. La constante gravitacional la tenemos, es esto de aquí. Y el radio de la Tierra, pues es aproximadamente este número de por acá. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de seguir las operaciones. ¿Sí? Entonces vean, tengo 2 6 arriba y un 6 abajo. Entonces me va a quedar una raíz de 6. ¿Sí? Una raíz cuadrada de 6. Y vamos a ir manejando aquí los exponentes, ¿no? Tengo 24. A 24 le voy a quitar un 11. ¿Sí? Entonces, si a ustedes al 24 les retiran un 11, les queda un 13. Y luego al 13 le tengo que quitar 6 de abajo. ¿Sí? Entonces me va a quedar 6 por 10 a la 7. ¿Cómo pudiéramos más o menos plantear esto sin una calculadora? Podemos intentar hacer una especie de truco. ¿Sí? Aquí voy a poner 0.6. ¿Sí? Para que aquí yo le pueda poner un 8. Ahorita van a ver por qué. Entonces aquí tengo que calcular o estimar la raíz cuadrada de 0.6 y voy a tener la raíz cuadrada de 1 por 10 a la 8. Entonces eso me da por 10 a la 4. ¿Sí? Y aquí voy a hacer trampa. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de el 0.6 les va a dar 0.77. ¿Sí? Ahí les toca de tarea. Traten de... Hay muchas técnicas, hay muchos trucos. A su profesor de mate, si están llevando, por ejemplo, seguramente están llevando alguna materia de mate, pidan un espacio para que les digan, oye, ¿cómo puedo hacer esto sin una calculadora? Y pídanles que les enseñe a hacerlo con el teorema del binomio. El teorema del binomio es útil para hacer ese tipo de cálculos, nada más que ya por cuestión de tiempo para presentarles la mayor cantidad de problemas, lo voy a dejar así. Profe, ¿Mande? ¿no sería elevarlo todo eso a la un medio? No, no, sí, no, o sea, sí nos podemos poner a hacer eso, pero no me quiero gastar el tiempo de la clase en hacer eso. Pero, o sea, precisamente, así como lo acabas de señalar, se puede ir abordando, ¿sí? O en algunos exámenes, incluso las opciones pueden venir así. Por ejemplo, o hasta se los pueden dejar como venía originalmente. Ahí les pueden poner 6 por 10 a la 7. ¿Sí? Y ya si le quitan la notación científica a esto, significa mover 4 ceros para acá. Entonces ya para estimar el número, aquí va 77 y le agregan 2 ceros. Y estos son metros por segundo. Entonces esa es la velocidad aproximada que necesitan ustedes para que un cohete pueda abandonar el planeta Tierra y no se vuelva a caer. ¿Sí? 7700 metros por segundo. No sé si haya alguna duda.
¿sí? Entonces, lo único que puede ir variando en los problemas es que les pongan a lo mejor números sencillos para que les puedan ir saliendo estas cuentas inventadas. Vamos a aventarnos otro ejercicio. Ahora vamos a hacerla con esta. Un ejercicio puede ser algebraico. Aquí les voy a poner un dibujo para que vayan siguiéndome. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que tienen una masa aquí de, vamos a ponerle, de 2 kilogramos. Y acá vamos a tener una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Esto ustedes en los exámenes, digamos, para que tengan como más amplitud o puedan tener más creatividad en lo que les pueden llegar a preguntar. Aquí les podría decir, tenemos una masa que tiene el doble de la masa de un planeta de por acá, o en lugar de 2 kilogramos les pueden poner 2 millones de toneladas, 1 millón de toneladas, 2 por 10 a la 30, 1 por 10 a la 30, o sea, vean que aquí el número es como lo que puede variar, ¿no? Y les dicen que estos están separados una distancia vamos a ponerle de aquí por simplicidad 1 metro, pero pueden ser 1 kilómetro, pueden ser 1000 kilómetros, puede ser 1 por 10 a la 6 kilómetros, 1 por 10 a la 12 kilómetros, es decir, un número considerable. Y ya vieron aquí cómo irlo abordando. Y la pregunta va a ser, ¿dónde, en qué posición tenemos que poner un objeto para que el objeto esté equilibrado? Entonces, si ustedes el objeto lo ponen muy a la izquierda, pues bueno, si ustedes lo ponen en el centro, ¿para dónde se tiene que ir el objeto? ¿A la izquierda o a la derecha? Incluso esa pudiera ser una pregunta. ¿Para dónde creen que se vaya si lo pongo en el centro? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿La izquierda? Se tiene que ir a la izquierda, entonces mayor masa, mayor atracción gravitacional. La pregunta del problema va a ser en dónde lo tengo que poner para que quede perfectamente equilibrado. Entonces es evidente que lo tengo que ir poniendo hacia la derecha, pero si yo lo pongo muy junto hacia la bola de 1 kilogramo, pues por la diferencia de distancias eventualmente esto va a ganar por acá. Entonces vamos a plantear el ejercicio. ¿Sí? Este ya es un ejercicio, digamos, de lo más avanzado que les pudieran pedir en el examen de admisión. ¿Sí? Recomendación, cuando vean que un ejercicio les puede quitar mucho tiempo en un examen de admisión o que les va a implicar mucho esfuerzo, escojan un al azar o con un poquito de sentido común, viendo las opciones, seguramente podrán descartar una o dos y se pueden echar un volado. ¿Sí? A veces en los exámenes de admisión vienen problemas o pueden venir planteamientos que pueden estar muy difíciles, ¿sí? Y están hechos para hacerles perder el tiempo. Y la decisión inteligente es, o lo que a veces espera el aplicador es, que te des cuenta que eso a lo mejor está fuera de tus manos. Hay que tener sabiduría hasta para eso, ¿sí? Y que vale más tu tiempo contestando 10 reactivos más que perdiendo tus 10 minutos haciendo esa cosa de ahí que nomás te va a dar uno, ¿sí? Entonces es parte de tener buenas decisiones en la vida. Y eso es muy importante para la universidad, porque en la universidad pasa todo el tiempo. A veces no te va a alcanzar la capacidad o el tiempo y vas a tener que apostar por alguna cosa. Entonces vamos a plantear esto. Entonces vamos a tener un tercer objeto, ¿sí? Y al tercer objeto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle la masa del objeto 1. Sí, pero como les decía, ahí ustedes les pueden ir ¿cómo se dice? Planteando, inventando algunas otras cosas. O les pueden cambiar los números. Y lo que queremos, lo que desconocemos aquí es la posición. Entonces, para terminar la clase vamos a plantear que yo creo que es lo que nos va a alcanzar. Entonces tenemos que calcular dos fuerzas. Necesitamos
la fuerza de este con este. Entonces a ese le voy a llamar la fuerza 1, ¿sí? La fuerza gravitacional 1. Entonces esto viene dado por, ya directamente sustituido, 2 kilogramos. ¿Sí? 2 kilogramos sería la primera masa, 1 kilogramo. Aquí yo la fórmula ya me la sé de memoria. No se las vuelvo a apuntar para no gastarnos el tiempo. Miren, aquí les voy a enseñar un truco. Les voy a poner la G, así. Ahorita no le voy a sustituir el valor, van a ver por qué. Ahora, aquí la parte complicada es entender cómo funciona esta distancia. Entonces vamos a tener que plantear como una ecuacioncita extra, ¿sí? Sabemos que la distancia que hay de aquí para acá tiene que ser 1 metro. Entonces, como queremos encontrar una distancia desconocida, la distancia desconocida la voy a calcular con una X, ¿sí? Entonces vamos a llamar a esta distancia provisionalmente X, la distancia que hay de 2K a 1K. ¿Sí? Entonces de aquí para acá es X. Y como yo ya sé que de aquí para acá hay 1 metro, entonces la distancia que me va a hacer falta pues va a ser 1 metro menos X, ¿sí? Al más grande, que es este, le vas a quitar el más pequeño, que es este de por acá. Entonces nos va a quedar esto de aquí, 2 kilogramos, 1 kilogramo G, y aquí le vamos a poner X, que es lo que estamos buscando. Ahora, para la segunda fuerza, es decir, la fuerza que existe entre las masas de 1 kilogramo, bueno, aquí le tenemos que poner 1 kilogramo y 1 kilogramo, y esta no es X, bien importante, este es 1 menos X, ¿sí? A 1 metro le quitas X. Entonces, ¿sí quedan claras las dos ecuaciones para calcular las distancias? Sí, profe. Y como yo quiero que esto esté en reposo, pues F1 tiene que ser igual a F2. Entonces este de aquí va a ser igual a este de por acá. Y vean, si nosotros simplificamos todo esto de aquí, de hecho lo voy a poner aquí para ganar un poco más de espacio y ver si todo me puede quedar un poquito más compacto. El siguiente paso algebraico sería, pues todo esto se hace un 2. Y los kilogramos de este lado pues se cancelan con los del de acá. Aquí pues se hace un 1, no es necesario ponerlo. G con G se cancela. O sea, vean todo lo que podemos cancelar y nos queda esta ecuación. Y para encontrar la distancia, entonces este que está dividiendo, pásenlo multiplicando. Este que está dividiendo, pásenlo multiplicando. Y les va a quedar 2 por 1 menos X al cuadrado. No, por 1 menos X todo eso al cuadrado es igual a X cuadrada. ¿Sí? Y esto ya es un binomio, pues lo elevamos. Entonces aquí vamos a tener 2. Aquí nos va a quedar 1 menos 2X. En este caso más X cuadrada. Y eso tiene que ser igual a X cuadrada de por acá. Para que todo me quede aquí en un solo espacio. Entonces vean, ya el resto es álgebra. ¿Sí? Luego multiplicamos 2 por 1, nos queda aquí un 2. Luego 2 por menos 2 nos queda un menos 4. ¿Sí? Luego 2 por X me va a dar 2X cuadrada. Y esto tiene que ser igual a X cuadrada. Y reordenando todo, uno de aquí se cancela con uno de acá. Entonces me va a quedar que X cuadrada menos 4X más 2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí saben cómo se resuelve esta? Sí, por factorización, que puede. Por factorización, o sea, pueden intentar hacer una factorización, pero creo que no los va a llegar, no los va a llevar a ningún lado bueno la factorización. Aquí, ¿por qué lo sé?
Porque si quieres factorización necesitas dos números que multiplicados te den el 2 y en este caso sumados o restados menos 4. Entonces usualmente cuando el número de por acá es menor que el de acá, la factorización no va a ser un buen intento, no va a ser un buen camino. Para resolver pues vámonos directamente con la fórmula general, ¿sí? Entonces tenemos menos 4, entonces aquí nos va a quedar 4, luego nos va a quedar más menos la raíz cuadrada, ¿sí? Al cuadrado les va a ir dando un 16, aquí van a tener un menos, ¿sí? Aquí nos va a quedar 4 por A, en este caso por la C, que es un 2, ¿sí? Y aquí vamos a tener sobre 2A, entonces nos queda un 2. Aquí ya hice la sustitución directa, ¿no? Para ganarle un poquito de tiempo a la clase. Entonces, vean, estos problemas de equilibrio los pueden llevar a ecuaciones cuadráticas en su resolución. Entonces, si se encuentran con un problema de estos, es bien importante que ustedes tengan la memoria de saber que los va a llevar a hacer todo este despapalle, ¿sí? Y que ustedes en un examen de admisión le tienen que apostar si son lo suficientemente buenos y hábiles para hacer rápido esto, o si mejor me hago un ladito. Es cuestión de práctica. Llegar a estos niveles de eficiencia, créanme muchachos, jamás es imposible, pero sí se requiere una práctica tremenda. Entonces por aquí vamos a tener 4 por 2 nos da un 8, ¿sí? Y vean, vamos a llegar a una solución buena. Luego el de por aquí nos va a aventar un raíz de 8, ¿sí? Entonces vean, hay dos posiciones en las cuales podemos poner esta, ¿sí? Que nos puede generar la posición de equilibrio, ¿sí? Si no les permiten usar calculadora en el examen, quizás la opción puede venir así, o a lo mejor le pueden hacer un poquito más de simplificación para encontrar a la X. Entonces para encontrar a la X, raíz de 8, acuérdense que lo pueden poner como 2 raíz de 2, ¿sí? Y de por acá, a lo mejor la opción les puede venir escondida. Sacan mitad arriba y mitad abajo y les va a quedar 2 más menos la raíz de 2 sobre 2. No, perdón, nada más esto. O ya raíz de 2 es 1.4, entonces ya con 1.4 ustedes pueden encontrar las dos posiciones. No sé si hay alguna duda con que es como lo más avanzado y lo más estrafalario que vamos a ver el día de hoy. Entonces el secreto es que tengan muchísima práctica, chicos, para que puedan hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y en general el uso de este tipo de fórmulas ya para hacer un buen cálculo, pues sí es importante que contar con una calculadora, ¿no? Para utilizar bien las constantes y los valores grandes que se pueden hacer. Por ejemplo, con esta de aquí abajo pueden calcular qué velocidad necesita un satélite para mantenerse en órbita a una altura dada, ¿no? Y aquí nada más esa R la cambian por el radio de la Tierra más la altura de vuelo del satélite. Y bueno, aquí va es muy importante, ¿no? Esta es la masa de la Tierra. Entonces con estas fórmulas se pueden hacer algunos cálculos, la verdad, bastante entretenidos, bastante interesantes. Y vean que son como muy sencillos de sacar. O sea, y hasta de aprenderse. Entonces yo creo que la clase la voy a dejar por aquí. Voy a detener la grabación, por favor, no se salgan. Si me dan unos minutos, al menos genero el enlace del